Y esta noche, hablaremos acerca de cómo reforzar nuestra salud respiratoria. Decíamos que estamos terminando la época de invierno, ¿no? Todavía faltan unas semanas más hasta el inicio de la primavera. Pero en este tiempo en el cual muchos hemos atravesado, de repente muchos han pasado COVID, otros estados gripales tal vez o resfríos, bueno, pues hemos sabido de alguna manera que cuando nuestro sistema inmune baja, pues nos enfrentamos a estos problemas, ¿no? Pulmonares. Por lo tanto, debemos de reforzar nuestra salud respiratoria. Y específicamente, yo diría más bien de estar preparados antes de que llegue el invierno. Nosotros debemos de reforzar nuestro sistema respiratorio para entrar al invierno, ¿no? Para esperar al invierno, pero reforzados. Entonces, si muchas veces, si en algún momento en este tiempo tú has pasado un resfrío, has pasado tal vez COVID o una gripe, pues sabes que cuando realmente tenemos un problema a nivel pulmonar, nos desespera, porque hay problemas de congestiones, en muchos momentos no sentimos ni el sabor ni el olor, te desespera, te agita, te fatiga, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando uno cursa con un problema respiratorio, especialmente en esta época tan delicada en la que estamos nosotros atravesando. ¿Sabían que existen dos órganos que están en contacto, con el exterior? Sí, nosotros estamos en contacto con el exterior a través de dos órganos. Uno es la piel, porque la piel nos permite estar en contacto con la parte externa. Y el otro es el pulmón, porque el pulmón recibe oxígeno, está en contacto con el aire, ¿no? A través de la inspiración y la expiración. Entonces, es un órgano que está en contacto con el exterior. Entonces, la piel y el pulmón son dos órganos que nos ponen en contacto directo con la parte externa. Incluso, hablando de la medicina tradicional china, sabemos que para el pulmón, el órgano donde se manifiesta es la piel. Hay una conexión muy directa entre la piel y el órgano. Lo dice también la MTC, que es la medicina tradicional china. Y efectivamente estos dos órganos, tanto la piel y el pulmón, tienen una íntima relación. Es más, la calidad de piel que tengamos, si hay resequedad y demás, nos estará hablando de cómo está nuestro pulmón. Eso lo dice la medicina tradicional china. Pero en realidad, ¿qué es la salud respiratoria? ¿A qué se refiere con salud respiratoria? La salud respiratoria, que tú estés saludable del aparato respiratorio, significa que debes de cuidar tanto la función pulmonar normal, exponiéndolo a ambientes limpios, aireados, lejos de contaminaciones y, por si fuera poco, tener una buena alimentación y ejercicios. Y dentro de eso diremos, ¿pero qué tiene que ver la alimentación y los ejercicios con el aparato respiratorio? Pues mucho tiene que ver. Primero, porque la alimentación, si va cargada con una cantidad excesiva de azúcares refinados, harinas, pasta, hará de que el sistema respiratorio, por alguna razón, si es que ya existe incluso una enfermedad de base como es el asma, hará que sea difícil de eliminar dióxido de carbono. Es decir, que cuando nosotros tenemos una dieta excesiva en carbohidratos, en azúcares, en harinas, estos lo que hacen es, estos alimentos en exceso van a producir como consecuencia dióxido de carbono. Pero si tengo un problema pulmonar, va a ser difícil eliminar este gas venenoso, este dióxido de carbono, complicando más la función respiratoria. Entonces, debemos de tener en cuenta que nuestra alimentación es importante. Hoy en día, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud apunta de que el problema respiratorio o el problema del sistema pulmonar, hoy por hoy, está afectado por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, ¿qué es lo que le afecta al pulmón?
¿Cómo es que se enferma el pulmón? El pulmón se enferma principalmente de puede ser, aparte del problema de asma, de alergias que tengamos, puede sufrir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamado EPOC, que era la cuarta o era la cuarta enfermedad dentro de las pulmonares en cuarto lugar. Pero hoy por hoy, ya en el 2022, se dice que la EPOC ya está llegando al tercer lugar. Es decir, hay una gran mayoría de personas que tienen problemas de este tipo. Y también se menciona el cáncer. El cáncer pulmonar es la cuarta causa de muerte en varones. La cuarta causa de muerte en varones es el cáncer pulmonar. Y las mujeres también padecen en menos frecuencia, pero también el cáncer pulmonar está aumentando cada vez más la cantidad de afectados que en Sudamérica en especial estamos atravesando. Otra enfermedad con la que cursa el sistema respiratorio es con la tuberculosis, ¿no? Hoy por hoy incluso la tuberculosis es una de las enfermedades con la que la salud pública a nivel Latinoamérica aún sigue batallando. Entonces vemos que el sistema respiratorio, y en este caso el pulmón, es de mucho cuidado. Más aún sabiendo que en Latinoamérica, siendo países en vías de desarrollo y dentro de ellas la población creciente asociada tal vez a un problema económico, le hace vulnerable a la comunidad en realidad o a los pueblos y a los países de Latinoamérica a ser susceptible a problemas de tipo respiratorio. Sin ir muy lejos, la neumonía. La neumonía es una de las causas de muerte infantil en niños menores de 5 años. Lo sigue siendo una causa de muerte infantil, la neumonía. Entonces tenemos que tener en cuenta, si aún todavía nos estamos enfrentando a problemas de cánceres de pulmón, un EPOC, neumonías, tenemos que tener en cuenta de que debemos de cuidar la salud de nuestros pulmones, la salud de nuestro sistema respiratorio. Y específicamente de estas, las más importantes son el cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las dos están relacionadas. ¿Por qué? Porque incluso a consecuencia del consumo de tabaco, las personas que son fumadoras, a consecuencia de este hábito, pues viene un cáncer de pulmón, lo sabemos muy bien. Muchos neumólogos especialistas en fibroscopía que hacen observaciones de los bronquios, en sus reportes muestran de que encuentran hollín, causantes de alergias, de asma, de problemas pulmonares crónicos que de repente no responden a ningún tratamiento neumológico. En el fondo se ha encontrado la presencia de este hollín en el interior de los bronquios. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la cantidad de contaminación ambiental en el que el ser humano vive hoy. Las grandes ciudades en las que la gente está hacinada, asentada, la humedad a la que se encuentra expuesta, entonces desarrolla un problema pulmonar. Entonces es importante tener en cuenta de que el sistema respiratorio es importante cuidarlo, importante prevenir un resfrío antes de que ocurra. Y sin ir muy lejos, el asma, ¿verdad? El asma sabemos que es una enfermedad que impacta a gran cantidad de personas, incluso en su estilo de vida. Y obviamente una persona que tiene asma tiene que tener cuidado en el tipo de alimentación que tiene, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, eso para considerar. También debemos mencionar de que dentro de la dieta, que decíamos que tiene que ser una dieta, siempre nosotros apuntamos a una dieta 100% natural, 100% que tenga buenas cantidades de frutas, verduras, carbohidratos de calidad, y al decir carbohidratos de calidad me refiero a la fibra, ¿no? A la harina integral, al pan integral, porque el exceso de azúcares y harinas predispone a que el pulmón también evite la eliminación del dióxido de carbono por un lado, y la presencia de químicos en la dieta hará que se
que cause obstrucciones de los bronquios, empeorando así un problema de asma en cualquier caso. También que sabemos que al hacer ejercicio, no solamente porque al hacer ejercicio nosotros vamos a oxigenar los pulmones, porque el mismo ejercicio te lleva a eso, sino el mismo movimiento muscular hace de que exista un mejor movimiento de la parrilla costal, lo cual ayuda al mejor funcionamiento pulmonar también, ¿no? Entonces el ejercicio por ahí, por lo menos 30 minutos al día, es súper importante. Con esto del COVID, todo el mundo ha hecho limpiezas en casa, hemos utilizado amoníacos con agua caliente, que para limpiar, pero nos hemos vuelto locos de la limpieza, ¿verdad? Todo ese tiempo la pandemia. Pero de hecho, al hacer este tipo de situaciones, con el afán de mantenernos lejos de un posible COVID, pues, nos hemos podido exponer a la presencia de irritantes, ¿no? Irritantes en el ambiente, en este caso en la casa. Hay que tener cuidado de que no estemos en un ambiente húmedo, porque la humedad hará de que en el pulmón se puedan desarrollar hongos, y eso también va a ser un causante, un alergeno, por lo tanto alergias, hongos, y vivir estar expuesto a humedad constante le va a afectar al pulmón y al sistema respiratorio. Siempre que nosotros estemos trabajando en un lugar acompañados y es más, ¿no? Teniendo una actividad grande, estar en ambientes ventilados, importante para el pulmón. Y la hidratación, y es por eso que cuando uno está cursando un problema respiratorio bronquial, ¿qué se recomienda? ¿Qué le recomienda a su doctor? Le dice, tome líquidos tibios. Entonces, eso tenemos que hacer, hidratarnos, ¿no? Entonces, esa recomendación es como preámbulo para que nosotros tomemos en cuenta de que el sistema respiratorio, si bien no lo hemos tomado en cuenta, una vez que nos enfermamos, recién valoramos su acción. Cuando no podemos respirar, cuando nos agitamos, ¿no? Cuando no podemos eliminar tal vez las flemas, lo que molesta, entonces ahí recién valoramos nuestro sistema respiratorio. Nosotros lo que tenemos que hacer en el campo de la prevención es evitar esto antes de que aparezcan. Es más, ¿cuándo bajan las defensas? ¿Las defensas bajan en invierno? Sí, bajan en invierno porque estamos expuestos a humedad y a frío. Estamos expuestos a humedad, estamos expuestos a frío, y en algún momento el sistema inmunológico puede bajar su actividad. ¿Qué significa? El sistema inmunológico tiene defensores, que son células especializadas en detectar noxas, es decir, en detectar patógenos, enemigos. Una vez que los detecta, los elimina. Esa es la función que tiene el sistema inmunológico, muy sabio además. Pero si este sistema inmunológico se encuentra debilitado, no funciona al 100%, el virus o una bacteria ya hacen su labor y por ahí nosotros nos enfermamos. Por un lado, son los cambios de temperatura, los cambios bruscos de temperatura en realidad. Es por eso que cuando estamos en ambientes de mucha calor y que tenemos que estar con el aire acondicionado, esos golpes de temperatura también predisponen a que el sistema respiratorio se afecte y que bajen las defensas también. Sabemos que las defensas van a bajar también a través de, ¿por qué? Por el estrés, porque no duermo bien, porque no me alimento bien, podrían bajar nuestras defensas. Pero en realidad la temperatura y el entrar en invierno nos predispone a un problema respiratorio. Y de hecho, y cuando nosotros hablamos del sistema respiratorio, simplemente para recordar, debemos saber que en el sistema respiratorio tenemos esta parte superior que tú ves aquí, si tú me sigues en esta figura, vemos que el sistema respiratorio está compuesto de una serie de ramas que son los bronquios, ¿no? Las ramas, una serie de ramas que son los bronquios, que se están esparciendo en ambos pulmones. Y la función que tiene, incluso desde las fosas nasales, desde que tú respiras en la mañana, la función que tienen las fosas nasales es calentar el aire. El aire no entra frío, el aire se calienta y se calienta a la temperatura en la que está el cuerpo a través de las vías respiratorias.
llega a través de las vías respiratorias, a través de la tráquea hacia los bronquios, oxigenando los pulmones. Y sabemos que el pulmón lo que hace es tomar ese oxígeno, llevarlo al torrente circulatorio para que el oxígeno llegue a todas las partes de las células. Y también sabemos que a través del sistema circulatorio llega, se recoge todos los desechos y aparte todo el dióxido de carbono que es eliminado a través de la expiración. Por lo tanto, esa es la función vital que tiene nuestro pulmón, es movilizar el aire, cambiar oxígeno por dióxido de carbono, ¿no? Eliminar todos esos gases residuales que el cuerpo produce. Por lo tanto, importante el oxígeno, obviamente vital para nosotros. Pero puede que el dióxido de carbono en vez de salir se quede, ¿sí? Como decíamos, cuando tenemos una dieta alterada, una dieta no saludable, que tenga bastantes conservantes, que tenga bastante químico, podríamos hacer de que ese dióxido de carbono que tendría que salir se quede en el pulmón. Y si de paso tengo un problema pulmonar, de repente he sido fumador durante mucho tiempo, voy a tener un problema de alergias o asma, pues empeora el problema. Entonces, en las épocas de frío, la gente las ha visto con resfríos frecuentes, pero hay diferencias, ¿no? Entre ese resfrío, gripe, una rinitis, trastornos bronquiales, que son las bronquitis, que ya son avanzando más en gravedad, digamos, ¿no? Entonces, el aparato respiratorio se va a afectar en ese trayecto que tiene, ya sea como una faringitis. ¿Alguna vez te ha pasado que tenías este ardor en la garganta? Que no pasa, esa es una faringitis, ¿verdad? Entonces, esas son la forma en la que el pulmón se puede afectar en su salud. ¿Por qué es importante reforzar las defensas en invierno? Por lo que decíamos, porque en invierno estamos expuestos al frío y a la humedad. Y en esta época nuestras defensas se van a ir debilitando. Entonces no le permitiré reaccionar a mis células defensivas y no será tan certera para poder detectar un enemigo o una noxa y obviamente crecerá en mi interior, ya sea un virus o ya sea una bacteria. En invierno específicamente debemos de reforzar nuestro sistema respiratorio. Y nosotros en TIENS tenemos el Cordyceps como producto principal de pulmón, porque este producto trabaja en el meridiano de pulmón, mejorando la función de este órgano. Entonces ahí tenemos de inicio y principal el Cordyceps para un problema pulmonar, para prevenir un problema pulmonar mucho mejor, incluso y para incrementar y mejorar la acción de mis células defensivas, consumo el Cordyceps, al igual que el calcio, el Cordyceps, importante para nuestro sistema respiratorio. Y nuestro pulmón, como todo, porque el cuerpo es sabio, somos seres perfectos, nuestro cuerpo funciona 100%, por excelencia funciona al 100%, pues nuestro mismo sistema respiratorio tiene su sistema de defensa. El pulmón se va a defender en cuanto esté detectando los cilios que tienen dentro de lo que es el tracto respiratorio, hay una especie de vellitos pequeños, que ya son llamados cilios. Estos detectan partículas de polvo, bacterias, etcétera, y a través del estornudo trata de eliminar, se defiende, trata de sacar al exterior aquello que detecta como enemigo. Se defiende a través de la saliva, a través de la tos. La tos es un acto reflejo en el cual está tratando de eliminar algo que está causándole daño. Entonces, son mecanismos de defensa que tiene nuestro aparato respiratorio, como el aparato mucociliar, ¿no? Etcétera. Entonces, es importante conocer que el aparato respiratorio por sí solo tiene una función de poder él también defenderse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Darle una manito, darle una ayuda, ¿no? Con el Cordyceps. Y existen diferencias entre lo que es un resfriado y una gripe y un COVID. Claro que existe una diferencia, ¿no? Porque cuando decimos estoy resfriado y es que en realidad tienes una gripe, tal vez hay una diferencia grande. Un resfriado común, por lo general, lo hemos pasado todos,
Y es cuando estamos con los ojos que nos lagrimean, cuando tenemos una congestión nasal, hay moquera, hay mucosidad, cuando existe dolores en la garganta, estornudos frecuentes y tos. Listo. Eso simplemente es un resfriado común, cuando simplemente hay un goteo nasal, ¿no? Hay un goteo nasal de por sí, entonces es un resfriado común. ¿Cuál es la diferencia con la gripe? La gripe, a diferencia del resfriado común, tiene fiebre, cursa con fiebre. El resfriado común no, pero la gripe, especialmente por ¿no? la influenza, cursa con unos días de fiebre, con dolor de cabeza. También existe congestión nasal y mucosidad. También existe la tos y el dolor de garganta. Pero además se agrega ahí cansancio y dolores musculares. Te duelen los músculos. Entonces, esa es la diferencia entre un resfriado común y una gripe. Muy importante fijar esto, que es un resfriado común y que es una gripe. Ahora, pero también las personas que tienen alergia constantemente tienen los ojos llorosos, igualmente tienen una congestión nasal, mucosidad, se les congestiona la nariz, ¿no? Tienen como que tapada la nariz, alteración en la percepción de olores. ¿Cómo me doy cuenta? Es que en la alergia no hay fiebre. No hay fiebre, hay picor en los ojos. Cuando hay alergia, sí también va a haber una congestión nasal, va a haber mucosidad, va a haber un goteo nasal, estornudos. En una alergia siempre hay estornudos, ¿verdad? Pero va a haber picor en los ojos. La diferencia es que en una alergia no hay fiebre. Entonces esas cosas son importantes tomar en cuenta sus diferencias, especialmente si es que existe una alergia y esa estornude y con tos. No hay tos, hay estornudo. Más que todo hay estornudo y picor en los ojos y congestión nasal, ¿no? Que puede ser confundida con un resfriado común. Entonces estamos viendo aquí las diferencias que existen entre la gripe, la alergia y un resfriado común. ¿Y qué pasa con el COVID? En el COVID también ha habido fiebre, en el COVID también hay dolor de cabeza, igual que la gripe. Hay pérdida del olfato y el gusto, pero mucho más acentuados, han sido sus síntomas de inicio, ¿no? Y hoy por hoy mucha gente que ha pasado por COVID también ha tenido una pérdida de olfato y gusto. Una tos seca, esa es otra diferencia, una tos seca, un dolor en la garganta. Y lo que ha pasado en el COVID es que ha habido una dificultad respiratoria. Ha habido una dificultad respiratoria y ese ha sido el desespero de muchas personas. Por eso decíamos que cómo podemos cuidar el pulmón. Habíamos mencionado la dieta y el tipo de alimentación, pero también el ejercicio. Y es por eso que a las personas post-COVID se les recomienda ejercicio, ¿no? Importante. ¿Y por qué el ejercicio? Habíamos dicho, ¿no? Porque por la acción que tiene a nivel pulmonar, no solamente porque en el ejercicio tú vas a oxigenar mejor los pulmones, no solamente por eso, sino también por la acción muscular que habíamos mencionado. En el COVID también había cansancio, dolores musculares más acentuados, en algunos casos acompañados de diarrea, ¿no? Y además un empeoramiento brusco, es decir, un compromiso general del ser humano, pero rápido. Entonces, esas son las diferencias que existe entre un resfriado, una alergia, una gripe y lo que hoy por hoy está viviendo y pasando en la humanidad, que es el COVID. Dentro de estos, el que más ha afectado al sistema pulmonar ha sido el COVID, ¿no? Entonces, ahí vemos esas diferencias importantes para tomarlas en cuenta. Ahora, vamos a marcar una diferencia en qué es una faringitis, qué es una bronquitis y una neumonía. ¿Son cosas diferentes? Claro que sí. Porque cada una de ellas afecta a una parte del sistema respiratorio. La parte superior, que habíamos visto en el dibujo anatómico, se llama la parte superior del aparato respiratorio, donde está la faringe. Hay una región que se llama faringe, que es aquí por el cuello. La faringitis es una inflamación de la faringe, la faringitis, ¿no? La bronquitis más bien es una infección de los bronquios, de estas ramas que están entrando hacia los pulmones. Una infección de esta parte anatómica se llama bronquitis. Y generalmente la bronquitis puede ser una complicación de una gripe o de un resfrío. Acabamos de decir cuál es la diferencia entre gripe, resfrío, alergias y COVID. Entonces, un resfrío o una gripe
van a complicarse con una bronquitis. Y cuando ya se complican los bronquios, aquí ya vienen las flemas, que son de color verde, amarillentas, dependiendo la evolución, y pueden estar implicadas la presencia de bacterias incluso. Entonces, ahí el pulmón va a tener menos oxigenación, el pulmón ya no se oxigena bien, y va a haber dificultad, obviamente, para respirar, porque por ahí son las vías de ingreso del oxígeno. Entonces, esa es la situación que pasa cuando existe una complicación de una gripe o un resfrío. Hay una bronquitis después, ¿no? Puede haber una bronquitis. Y la faringitis, justamente esta zona del cuello, la parte del cuello, la faringitis se refiere a la inflamación de la faringe. Es como se siente una sensación de hinchazón y de ardor en la garganta. ¿En algún momento te pasa que no podías ni pasar la saliva y que te ardía? Pues eso ha estado pasando por una faringitis. Puede haber sido causada ya sea por un virus, y es por eso que en el COVID virus, ¿verdad? El COVID, por eso es que muchas personas dicen, ay, mi dolor de garganta. Puede también cursarse con una faringitis en un caso de gripe o un resfrío. Entonces es importante. Incluso algunas bacterias, hay una bacteria llamada Streptococcus hemolítico, es un tipo de bacteria que puede causar aquí una infección y causar problemas más serios incluso. Y se puede propagar y se complica más, ¿no? Entonces, esa es la faringitis afectando también al sistema respiratorio. Y la neumonía, ¿qué es la neumonía? La neumonía ya es una infección del mismo pulmón. Ya, el pulmón ya se infectó por varios microorganismos. Le pueden infectar virus, por eso es importante, ¿no? Virus le puede infectar incluso hongos, y decíamos al inicio que uno de los cuidados del sistema respiratorio y específicamente del pulmón es no exponerlo a la humedad constante, ¿no? Entonces, si yo vivo en un ambiente de humedad, en lugares donde hay mucha humedad, puedo desarrollar la presencia de hongos dentro de mi pulmón. Mucho cuidado con eso. O la presencia de bacterias. Por lo tanto, una bacteria, un virus o un hongo pueden desencadenar una neumonía. ¿Qué es la neumonía? Simplemente ya el pulmón íntegro, el pulmón se encuentra infectado por cualquiera de estos patógenos. En el caso del SIDA, mis amigos, en el caso del VIH, bajan tanto las defensas, sabemos que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, en el cual las defensas caen de tal manera que para estas personas un simple resfrío puede convertirse en neumonía, pero de forma veloz. Y de la neumonía pueden pasar a cosas más serias, ¿no? Realmente en las personas que cursan con SIDA, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, son más propensos a tener neumonías, porque sus defensas están bajas. Entonces, un dato importante para recordar. Entonces, la neumonía es una infección ya del pulmón entero, ¿no? Le puede atacar un virus, una bacteria y un hongo. Y la mejor forma de poder ayudar a nuestro cuerpo en invierno, primero es adoptando hábitos que refuercen nuestro sistema inmunológico. ¿Y cuáles son esos hábitos que refuercen nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro sistema inmune ayude a cuidar nuestro cuerpo y nuestro sistema respiratorio? Durmiendo mejor, durmiendo horas completas, evitando el estrés, haciendo ejercicio, también con una dieta equilibrada, no exponerme a irritantes, es decir, a ambientes que estén contaminados, ¿no? Que estén muy hacinados, no exponerme de repente a contaminantes industriales en el tipo de trabajo que realizo. Entonces tenemos que tener cuidado, cuidar mi ambiente donde vivo, la casa donde estoy, ¿no? Mantener los ambientes aireados, ventilados, permitirle al pulmón, darle al pulmón oxígeno, pero de calidad. Y hoy en día, viviendo en las grandes urbes, pues estamos en contra de eso, ¿no? Es más, hacer ejercicio en la mañana, una persona
que vive con tantos millones de personas en ciudades muy llenas, pues es casi imposible, porque incluso en el ambiente ya hay alergenos y es por eso que la gente desarrolla alergias de forma constante. Bueno, mucho cuidado con la salud respiratoria. Por eso es que si nosotros tenemos hábitos saludables, vamos a ayudar bastante a nuestro sistema inmune. Hábitos saludables. Pero si yo fumo, si estoy constantemente con una dieta desequilibrada, vivo en estrés, no duermo bien, etcétera, ¿cómo voy a pretender tener una buena función pulmonar si tengo todos estos problemas y estos defectos por detrás? Entonces, todo eso tenemos que poner en una balanza y poder tener en cuenta al momento de recomendar un producto, cómo están las personas al momento de tú recomendar el Cordyceps. Entonces, eso es importante. Y reforzar nuestras defensas a través de qué? Nosotros bien lo sabemos, de que a través del consumo de nuestros productos, y es por eso que siempre crea nuestra maravillosa empresa nuestro pack, un pack de salud respiratoria que nos permite fortalecer nuestro sistema inmune en primer lugar, y además al fortalecer nuestro sistema inmune nos aleja de gripes, de fiebre, a muchos, y dentro de ellos me cuento yo, que al consumir los productos y estar en contacto constante con las personas todo el tiempo, gracias a Dios no he pasado COVID. Entonces, imagínate cuánta gente también, porque yo escucho decir, no, yo no he pasado COVID. Entonces, ¿por qué? Porque estamos reforzando de forma constante nuestro sistema inmunológico, reforzando nuestro sistema pulmonar, cuidando la salud de nuestros pulmones. Ejercicio, mis amigos, por eso es que en la medicina tradicional china, el horario en el cual el pulmón es de 3 a 5 de la mañana, es el horario en el cual el pulmón restablece sus funciones. Y la primera vitamina que se debe de tomar, mis amigos de TIENS, para cuidar la salud respiratoria es el oxígeno. Incluso el saber respirar. Toda la gente se levanta en la mañana y lo primero que ve son malas noticias y estrés y demás, ¿no? Entonces, empezamos mal el día. Lo primero que deberíamos de hacer es respirar. Y tú dirás, ¿pero cómo? Pues todo el mundo se levanta y ya, pues respira. Pero no sabemos la forma correcta de hacerlo. ¿Y cómo es la forma correcta? Es inhalar, hacer una pausa y exhalar. Inhalar, hacer una pausa y exhalar. Por lo menos unas 3 o 5 veces en la mañana. Lo primero que debemos de tomar antes que nada es el oxígeno. Es el primer alimento de la mañana, yo diría, ¿no? Por nuestra salud pulmonar. Y después viene lo demás, la dieta, el ejercicio y todo lo que hemos hecho, evitando de que el sistema inmune caiga. Entonces ya lo hemos mencionado. Y nuestra querida empresa TIENS nos crea este pack, tanto para Perú, Ecuador, Bolivia, México y Colombia, en el cual tenemos los siguientes productos que nos permiten reforzar nuestro sistema inmunológico y obviamente reforzar la función de nuestro sistema respiratorio. Está el Biocal, el Cordyceps, el zinc, la espirulina, el Tetianshi, ¿no? Entonces, son productos que dentro de este grupo podrían ayudarte a mejorar tu sistema inmune y por ende cuidar tu pulmón. Bueno, espero que con estas recomendaciones nosotros hayamos entendido de que definitivamente, aunque estemos en el siglo XXI, aún tenemos problemas de tuberculosis, especialmente en Latinoamérica, porque somos países en vías de desarrollo, entonces aún tenemos problemas de mortalidad infantil por neumonía. Imagínate, hay niños que todavía se mueren por neumonía. Y esto se debe al tipo de alimentación, sus defensas y todo lo que hemos mencionado. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las principales causas de muerte que afectan al pulmón y el cáncer de pulmón, el cual está más acentuado en el varones mucha atención, que en la mujer. Por lo tanto, teniendo estos datos, incluso que dice la OMS que
personas de 40 años, es decir, todos los que hemos llegado a los 40 años, el 10% de esta población va a tener en algún momento una afectación de su pulmón. No lo digo yo, lo dicen los datos de la OMS. Por lo tanto, con todos esos estudios y con todo lo que implica cuidar nuestro sistema respiratorio, yo te invito a que puedas tú prevenir, cuidarte, consumir el pack Refuérzate con TIENS, que nos ayuda a tener pulmones limpios, sanos y a tener una buena vitalidad. Conmigo ha sido hasta aquí en este Hablemos de. Vive intensamente feliz y saludablemente natural. Hasta la próxima, amigos de TIENS.